Hola, aquí estamos de nuevo en los juegos que todos jugamos. Para empezar este en vivo vamos a invitar a Facundo en lo que se empiezan a conectar todos. Ahí estamos ya conectando con... Hola, hola. Ya estamos listos para este en vivo de los juegos que todos jugamos. Ya está por conectarse Facundo. Y vamos a irle dando la bienvenida. Hola Javi, a todos los que se vayan conectando. Hola. Ya estamos casi listos. Este juego de hoy es un juego muy especial que ya hemos tenido algunas entradas de este tema con otros participantes de los juegos que todos jugamos y es un tema que se está viviendo, que cualquiera de nosotros ahorita lo está sintiendo, ya sea a través de los cambios en la salud o los cambios en nuestra vida personal. Está muriendo una parte de nosotros y está naciendo una nueva. Estamos enfrentando mucha transformación, muchos cambios. Entonces por eso es tan importante este tema de la alquimia del ser, ese poder de transformación que tenemos cualquiera de nosotros para convertir eso denso en algo ligero, en algo saludable. Aquí se ve que ya se unió Facundo. Facu, ya te envié la invitación, a ver si la puedes aceptar para transmitir aquí en vivo. Ya estamos casi listos. Facundo ya se está uniendo para hablar sobre la alquimia. Ya está, ya estamos aquí. Hola Facu. ¿Cómo estás? Aquí ¿Todo bien? estamos listos, todo bien ya. Muy ¿Qué bien. tal se escucha? Yo creo que se escucha bien. A ver Sí, sí, si a nos ti pueden, perfecto. ¿A mí? si nos pueden confirmar. Tú te escuchas muy bien aquí. Esperemos que la gente nos confirme también para ver si lo escuchan bien. Yo creo que sí nos están escuchando. A ver si nos pueden confirmar. ¿Y qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien, muy contento y muy agradecido porque estamos charlando acerca de esto. Hoy vengo en modo aprendiz porque es un proceso que estoy experimentando en la actualidad de manera consciente. Entonces vengo como a aprender también, a compartir lo que vengo aprendiendo hasta ahora y a aprender más también. Claro, y aparte estamos yo creo que ambos en modo aprendiz, porque parte de la Sí, alquimia es recordar que siempre estamos siendo tanto exacto. aprendiz como maestro, ¿no? Y que También. todo y todos son nuestros maestros, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, de los unos de los otros, incluso de nosotros mismos, ¿no? Ok. Y este proceso de la alquimia es algo que está funcionando permanentemente, pero hacerlo de manera consciente es como diferente, ¿no? Eso, para eso estamos aquí, Voluntario. para contarles y compartirles cómo lo hemos estado haciendo nosotros, cómo lo hemos estado viviendo. Ahorita mismo les comentaba al inicio, independientemente de los que se están uniendo, pues gracias por unirse y también a todos los que nos van a ver diferido, pues les va a servir bastante. Vamos a estar compartiendo técnicas que nosotros mismos estamos practicando todos los días para sanar no solo nuestra mente, sino nuestro cuerpo y nuestra vida en general, ¿no? De eso se trata la alquimia, de la transformación. ¿Tú cómo lo has estado viviendo, Facundo? ¿Cómo lo has estado trabajando? Em, bueno, primero me gustaría compartir qué entiendo yo por alquimia, ¿no? Y después, cuando te hace el clic y tomas conciencia de que todo es un proceso alquímico en realidad. Exacto. Y yo lo estoy viviendo de manera consciente ahora. Es como observando, ¿no? Soy como un observador e investigando al respecto de esto. Porque la idea que tenía acerca de la alquimia era muy física, digamos, de la época del medioevo, esos magos que transformaban los metales en oro, ¿no? Y entonces
empecé a buscar y a investigar significados y aplicaciones. Y cómo esto se puede aplicar también a los estados de ánimo, por ejemplo, los estados de salud o al día a día, digamos, de diferentes cosas que querramos transmutar. Partiendo desde la base de eso, la alquimia es el proceso por el cual podemos transmutar. Lo más conocido es transmutar el plomo en oro. Eso hablando de los metales, pero si lo llevamos a los seres humanos, mediante el proceso de la alquimia también podemos transmutar diferentes cosas. Si queremos transmutarlo, supongo que es porque nos está afectando de una manera que no nos agrada, ¿no? Por lo general, lo que vamos a buscar transmutar son situaciones conflictivas o situaciones de salud que no nos estén beneficiando. Entonces, para aplicar a eso es una herramienta muy útil. Y se comprende como alquimia al proceso de transmutar los metales en oro. Si aplicamos ciertos pasos alquímicos, los seres humanos podemos transmutar diferentes aspectos y hacer que nuestra vida sea plena. Es psicológicamente hablando, ¿no? Es mentalmente hablando, a partir de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones. Ok, bien. Pensemos que si alquimia significa transmutar, es algo que está presente en el día a día. Por ejemplo, cocinar. Cuando preparamos nuestros alimentos estamos haciendo un proceso alquímico. Es algo mucho más cotidiano de lo que parece la alquimia. Pero en este caso vamos a profundizar en la alquimia del ser, ¿no? La alquimia del ser para los seres humanos. Y vamos a ver qué idea tenemos acerca de la alquimia. Hay alquimistas que son muy conocidos como Paracelso, por ejemplo. Hay otros personajes históricos de la humanidad que también eran alquimistas. Por ejemplo, el Maestro Jesús. Jesús, además de todos sus milagros conocidos, transmutar el agua en vino, transmutar a una persona enferma en una persona sana, transmutar defectos en virtudes, o sea que era un gran alquimista. Y así como Jesús, la mayoría de los avatares lo que practicaban era alquimia pura, ¿no? Bueno, y eso, Lila, tú, cuéntame ahora. Pues realmente la alquimia que he intentado practicar sí tiene que ver con eso que estás diciendo, ¿no? Transformar los estados de ánimo y los estados físicos lo más rápido posible, porque igual yo y tú nos enfermamos igual que cualquiera. Yo misma ahorita voy saliendo de una gripa enfadosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso realmente de la alquimia? El reconocer que no somos perfectos, no es que ya estamos completos, sino que estamos en un proceso de integración. Estamos en un proceso siempre de estar aprendiendo algo nuevo sobre nosotros. Si ya hubiéramos aprendido todo, pues ya no tendríamos nada que estar haciendo aquí, ¿no? Entonces, la alquimia comienza, o por lo menos desde como la he estado viviendo, comienza con una humildad, con un reconocimiento de la propia sombra. Porque si hay algo que transformar que es denso, más allá de lo que nos dicen de que se transformaba cualquier metal en oro, la noticia o la buena noticia al respecto de esto es que hay posibilidades de que esto era una metáfora, o sea que no estaban hablando realmente de un material, aun cuando sabemos por la física cuántica que sí hay cambios en la materia, gracias a lo que nosotros estamos moviendo con nuestra mente. Entonces, podemos tomar para iniciar un poquito de las dos creencias, por decirlo así, el poder que tenemos sobre la materia, o sea, sobre nuestras propias células, sobre nuestras propias defensas, sobre nuestras propias moléculas del cuerpo, ¿no? Y el poder que tenemos de transformar la forma en la que movemos esa energía que hace que una célula esté de una forma o de la otra. Entonces, si nosotros comenzamos por aceptar humildemente que hay algo negro, que hay algo indeseable, que hay algo incómodo, que hay algo doloroso, que hay algo de ansiedad, algo de angustia presente. Parte tomando conciencia, ¿no? Claro.
de transmutar las células y lo físico también se puede metaforizar para el lado de transmutar, por ejemplo, las emociones, que después lo físico va a ser una consecuencia de lo emocional, entonces parte de transmutar los pensamientos, ¿no? La manera de pensar, y el primer paso o el paso cero es darse cuenta. Claro, y hay que reconocer los excesos también, porque a veces pensamos en que nos estamos cuidando muy bien y que estamos haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, y aún así pasa algo desagradable, pasa algo incómodo, pasa algo doloroso. Entonces, lo primero que hace el ser humano, cualquiera de nosotros, es ¿por qué? ¿No? Rápidamente queremos buscar la causa. Entonces, para empezar con la alquimia, no nos tenemos que limitar en la causa, pero sí la tenemos que aceptar. Para empezar esa primera fase que nos vas a ir platicando, que es... Forma parte de uno de los pasos, la negrura, exactamente. Primero, en la fase en la que estamos todos nosotros al inicio es ver todo negro. Se siente uno mal físicamente o emocionalmente o mentalmente, no nos está dejando estar en paz. Entonces, reconocemos que la alquimia también nos va a servir para, primeramente, superar dos cosas sobre las que todos estamos jugando, porque este es un juego que todos jugamos. Todos estamos jugando con nuestro inconsciente personal. Ese es el primer juego. Todas las noches, el director de la película en esos sueños sigue siendo nuestro inconsciente personal, que se va haciendo consciente a medida que lo vamos reconociendo. Y el segundo sería el inconsciente colectivo, que también va a formar parte de nuestra mente, forma parte ya de nuestra mente y se mueve en base a creencias que, aunque nosotros personalmente ni las hayamos ubicado, resulta que aparecen ahí como algo automático, miedos automáticos, creencias aprendidas, sobre todo en cuestión de enfermedades, que es lo que hemos estado viviendo más últimamente, o en respecto de las guerras. Entonces, cualquier creencia o metodología que estemos viviendo y que nos está causando una incomodidad, una perturbación o un dolor, ese es el comienzo. ¿Cómo nos podrías platicar sobre esta negrura, este ennegrecimiento? Bueno, primero teniendo claro que los pasos de la alquimia nos sirven para transmutar cuando queremos resolver un conflicto o cuando necesitamos sanar algo, y que es un proceso. El primer paso, el número 0, que no es el 0 es razonar, ¿no es cierto? Descubrir. Y en la alquimia existen 4 pasos principales que nos permiten desarrollar la transmutación que pretendemos. El primer paso es esto que estabas hablando vos, se llama nigredo, y es el oscurecimiento. Y esto consiste en ir al subconsciente a encontrar nuestra sombra. Para esto debemos razonar qué fue lo que produjo eso que queremos transmutar y hacer una especie de sinapsis. Es ir a la raíz, haciendo consciente las causas de dicho estado o situación que se quiera transmutar. O sea que básicamente es autoconocimiento, ¿no es cierto? Y razonamiento. El primero duele. Bueno, eso que duele es una consecuencia. Esa consecuencia tiene una causa. Y el primer paso es ese, descubrir, ir a nuestra sombra. Para eso aceptar que existe eso oscuro, que lo tenemos todos, que está en todas partes, porque pasamos cosas difíciles. Y la idea de este proceso es, por supuesto, ayudar a las personas a liberarse del sufrimiento, o sea, en la condición humana. Y este es el primer paso. Y acá vengo en el modo aprendiz y contame vos, a ver qué tenemos para... Pues mira, aquí hay algo muy que todos lo hemos sentido en algún momento, incluso hay gente que ahorita seguramente lo está sintiendo, yo misma lo he estado sintiendo estos días, porque uno tiende a creer que tiene las cosas bajo control o que si haces todo bien, va a salir todo bien, ¿no? Y ahí es donde empieza esta primera etapa, porque suena muy fácil decir, hay que aceptar la sombra, pero ahí les va. Si nosotros empezamos a, por ejemplo, a bajar nuestras defensas y nos da una gripa, cualquiera, o cualquier tipo de enfermedad, lo primero que hace nuestro ego es
acusarnos, ¿no? Empieza el programa ego a culpar, a ver quién tuvo la culpa, quién es... Entonces, esa acusación ya empieza a hacernos sentir mal. ¿Por qué? Porque teníamos un apego. Si tenemos un apego a estar saludable siempre, entonces en cualquier momento que pierdas eso que le llamamos salud, entonces ya nos perturbamos y nos enojamos con nosotros mismos. Luego, si nosotros aceptamos que ese enojo, esa molestia o incluso esa baja de defensas es consecuencia de un sabotaje que nosotros mismos estamos haciendo a nosotros mismos, entonces podemos empezar a ver esa sombra. Pero si nosotros no aceptamos que hay una parte de nosotros que no conocemos, ese gran desconocido, entonces esto va a sonar a puro choro y a pura teoría. Las personas que nos están escuchando realmente nos invito a que nos preguntemos, ¿cuál es esa parte de mí que me quiere dañar? ¿Cuál es esa parte de mí? Sí. Autocuestionamiento. Irnos a lo negro, o sea, este nigredo significa que vamos a hacer un viaje al infierno, a nuestro propio infierno, a preguntarnos qué es lo que más miedo me da. Porque de eso que nos da más miedo, de ahí viene todo el sabotaje. Y un ejemplo, un ejemplo incómodo, pero ahí les va porque a todos nos ha pasado. De repente las personas llegan y dicen, oye, hay alguien que me está tirando mala intención, mal de ojo, brujería, mala energía, lo que le quieran llamar, ¿no? Y entonces esta persona piensa que necesita protegerse de estas energías, ¿no? Cuando en realidad lo que necesita es hacer alquimia. Porque mientras esa persona siga negando o pensando que son otras personas los que están tratando de hacer el daño, se está dividiendo de esa sombra, no se está unificando con ella. En el momento que nosotros... Protección amenaza, tiene que ver con se siente amenazado. La persona que necesita protección se siente amenazada. Ya, es. Ahora, si esa amenaza, yo le digo a mis clientes, oye, esa amenaza viene de ti. Tú eres el que estás creando esta sombra, esta creencia. Exacto. Y lo primero que hacen las personas es negarla. Decir, no, ¿cómo yo voy a quererme sentir mal? ¿Cómo yo voy a quererme enfermar? ¿Cómo yo voy a querer hacer algo dañino para mí mismo? Claro, el yo consciente no, pero el yo de la sombra sí. Ese yo de la sombra viene siendo literalmente nuestro opuesto. Si no conocemos nuestro opuesto y no lo aceptamos, no vamos a poder hacer alquimia. Esto es básico. Ese reconocimiento del yo inconsciente. Un ejemplo, y quisiera comentarlo porque yo trabajo mucho con las personas que trabajo. Entonces, en un sueño, esta persona, ya ella va a saber quién es cuando esté oyendo este programa, en este sueño estaba soñando que otra persona ponía ciertas energías en una casa para que le fuera mal, ¿no? Entonces yo lo que le estaba explicando es que es tu subconsciente el que está poniendo esas energías. No, ¿cómo crees? Si yo lo que quiero es cuidar a mi familia que está en esta casa, ¿no? Pero su subconsciente, que está creyendo que alguien podría quererle hacer daño, esa sola creencia está generando la primera magia negra, que es la que tenemos que descubrir en este primer paso de la alquimia. Tenemos que descubrir que nosotros estamos haciendo la magia negra, primero que nadie, porque estamos temiendo una desprotección, estamos temiendo un ataque. Entonces, en lugar de que nuestro subconsciente vaya y eleve la vibración de ese lugar, nuestro subconsciente literal lo que está haciendo es lo que pensamos que los otros están haciendo. Entonces, si nosotros pensamos que los otros me quieren hacer daño, quiere decir que estoy programando mi inconsciente para ir a hacerme daño y estar siempre pensando en cómo hacerme daño. Fíjense qué importante es esto, es una creencia base, la de que alguien te quiere hacer daño o que te quiere atacar. Llámese la Matrix, los gérmenes manufacturados. El primer paso, es verdad lo que decís. En este primer paso nigredo, es el tomar conciencia y en aceptar, ¿no? De que si tenés un malestar, lo sentís, y aceptar e investigar qué lo produjo. Es fundamental eso de hacer sinapsis, ¿no es cierto? Ir a la raíz. Si en algún momento te sentís mal por algo, investigar qué estaba pensando algo de esto.
y si es un patrón repetitivo que vuelve una y otra vez y hay que hurgar más abajo todavía, más oscuro todavía, porque probablemente venga de la infancia, de los 0 a los 14 años, alguna situación que a partir de esa situación o de esos hábitos a los que estabas acostumbrados a esa edad, después tenés ciertas situaciones en tu vida adulta que vienen de ahí y las vas repitiendo una y otra vez y se genera como un bucle en el tiempo de quedar trabado en eso. Y es como un mix que pasa entre lo físico que se somatiza, el malestar que se siente y lo mental que lo produce. Y es como una reacción inconsciente. Digamos, por eso tan importante esto del primer paso, Nigredo, de tomar conciencia y ver qué fue lo que provocó eso que se quiere transmutar. Eso, qué fue lo que provocó eso. Y es muy mental, es puramente mental. Es el primer principio fundamental universal, todo es mente. El primer paso es algo netamente mental, digamos. Sí, y tiene que ver con nosotros. Si nosotros no nos hacemos responsables totalmente, y aquí la palabra clave para todos es totalmente. Si hay una parte de nosotros, por chiquita, pequeña que sea, que dice, no creo que yo haya tenido algo que ver con esto, no se va a poder hacer la alquimia. Para no se lo cuentes a nadie, no, pero acéptalo. Pero acéptalo tú. Va a dar vergüenza contárselo a alguien, ay no, y esto era mi culpa. Sí, claro, bueno, y esto... sepas vos. Exacto, y eso aplica también para los excesos. Muchas veces hacemos, por ejemplo, ejercicio en exceso o nos cuidamos de algo en exceso y eso está haciendo realmente el daño. ¿Sí me explico? Lo que te resiste, persiste. Exacto. Y lo incrementas mal. Por eso hablar bien o mal de una persona o hablar bien o mal de una situación, no importa el bien o el mal, porque eso está en la dualidad. En lo sutil y en lo astral va a ser el foco, o la persona de la que estás hablando, de la situación que estás hablando, y de qué manera, y lo vas a hacer más grande. Por eso no hay que hacer foco de atención en las cosas que nos molestan, tratar de no ni estar hablando todo el tiempo de eso, que es como se maneja la más media con las situaciones que quieren generar alrededor del mundo, todo el tiempo hablando de eso. Nos quieren mantener. Exacto. Es una estrategia para perpetuar algo y para incrementarlo. Por eso hay un dicho que dice, no importa si hablan bien o mal de mí, lo importante es si hablan, ¿no? ¿Vamos al segundo paso? Vámonos. Muy bien, el segundo paso se llama albedo y ahí viene el blanqueamiento, la purificación, que vos diste un poco de adelanto en el primer paso, porque ahora viene la parte de sanar la raíz encontrada. Y esto es algo que implica decidir y hacerlo. Si es algo que hay que perdonar, perdonamos. Algo que hay que soltar, soltamos. Pues es la única manera de avanzar después. Y no repetimos ese patrón que se transforma en un bucle que al recordar sentimos y dejamos de perpetuar cuando vamos al segundo paso, cuando vamos al paso albedo. Porque ponemos un stop con convicción. El primer paso, razonarlo y ver la raíz. El segundo paso es el blanqueamiento. Ese oscurecimiento se tiene que empezar a blanquear para seguir adelante, para liberarnos fundamentalmente, ¿no? Una vez que descubrimos la raíz, sanarla. Bueno, y acá viene la gran cuestión, ¿cómo sanamos eso que encontramos? Van a ser diferentes cosas para diferentes personas, pero es muy probable que si es algo psicológico implique perdón, implique soltar, implique sanar apegos, es muy probable eso, ¿no? O aceptar. Si algo sucedió, ya es un hecho y no tenemos la máquina del tiempo para volver atrás. Bueno, podemos hacer constelaciones y esas cosas, pero en la realidad física palpable no podemos viajar 30 años atrás para evitar que suceda ciertas cosas que nos provocó tal trauma, ¿no? Entonces, bueno, primero aceptar, descubriste qué fue eso y bueno, de qué manera lo sanás. Y sanarlo convencido, con convicción y aceptación. Bueno, y aquí ayúdame porque acá vengo súper aprendido. Pues ahí hay varias herramientas que utilizamos. Si ya pasamos por ese ennegrecimiento y ya queremos empezar lo que es la purificación,
hay una etapa de catarsis, una etapa de desahogo. Tenemos que tener formas de desahogarnos. Hay veces que hay que escribirlo todo, a veces hay gente que va a gritar o necesita golpear algo, de preferencia un cojín o algo donde sacar aquello, ¿no? También puede ser que alguien ocupe ir a hacer alguna actividad que no había hecho, ¿no? Muchas veces ese ennegrecimiento tiene que ver con haber dejado de hacer algo o haber hecho algo mucho, mucho, mucho. Entonces tenemos que parar. Si hicimos Cuando mucho algo, accedan, ¿no? las personas que accedan a Nalbedo va a ser todo un gran casamiento griego, porque me los imagino que estoy blanqueando, estoy purificando. Sí, Todavía más básico. hay veces que, y lo digo personalmente, o sea, hay veces en las que escribir quizás me sirvió, pero otras veces no, me tuve que ir a gritar al parque o al Canalizar baño de o a la alguna manera. regadera. Sí, tenemos que Y están canalizar eso. entrelazados, estos pasos están entrelazados, que me recuerda mucho a algo que te comenté acerca del control de ira, por Ujú. ejemplo, que probablemente el ennegrecimiento puede llegar a provocar una reacción iracunda y hay que tratar de evitarlo. Lo mismo hay que expresar todo, porque si nos guardamos las cosas, la energía se traba y eso enferma, pero hay que encontrar una manera diplomática y conciliatoria de expresarse, ¿no es cierto? Y con respecto a la ira, es un tema muy importante, también depende mucho de lo mental y el razonamiento. La ira no es una emoción, es una reacción. Esa reacción es producto de una emoción que es la frustración, y esa frustración viene de pensar que tenemos control sobre algo, sobre alguien, sobre una situación, cuando en realidad apenas tenemos control de nosotros mismos a veces. Entonces, ese razonamiento, ya esa especie de sinapsis que haces, es verdad, eran mis expectativas. Yo pensé, Exacto. yo sentí, y bueno, y todo ese proceso mental forma parte, por eso es como entrelazados el primero y el segundo paso. Es mientras antes accedas al segundo paso, más saludable va a ser. Claro, o vamos a ir fluctuando entre el primero y el segundo hasta que nos decidimos De hacer manera consciente, porque alquimia, cuando estás sí. mal estás siempre en el primer paso. Cuando estás mal por algo, siempre estás en nigredo, pero de una manera inconsciente. Entonces, para ir al nigredo Claro. hay que hacerlo consciente a eso. Y Como poco a decía Katia. poco vamos poniéndole, en esa purificación, poco a poco le vamos a ir poniendo comprensión. Primero es la catarsis, primero es el desahogo. Si ya nuestras creencias ya produjeron estos sentimientos de ira o de tristeza o de miedo o de angustia, bueno, vamos expresando esa angustia, vamos expresando ese miedo, esa molestia, vamos verbalizándola para nosotros mismos, para trabajarlo. Podemos hacer hasta un dibujo. La idea es que vamos a procesar a través de nuestro propio arte. Cada quien tiene su propio arte. Unos hablan más, Sí. otros dibujan más, otros danzan, otros hacen ejercicio, otros O gritamos. cocinar, o trabajar, quizás en el empleo se sienten bien haciendo enfocados en eso, no tiene nada que ver. El tema es cómo canalizar la energía. Sí, porque si nosotros nos vamos a trabajar con toda esta energía, pues no se está procesando nada, estamos volviendo a ocultar el proceso. Este proceso que estamos hablando aquí, Facundo y yo, es un proceso abierto. No se trata de que, ay, como me gusta mucho mi trabajo, ya con eso es mi terapia. No. No, Tenemos que no. hacer ese trabajo para que se haga realmente la alquimia. Si nosotros vamos comprendiendo o neutralizando cada una de esas cosas negras y le vamos poniendo ese nuevo nombre al archivo, por ejemplo, hay gente que se perturba o nos perturbamos por una creencia. Entonces tomamos esa creencia, por ejemplo, voy a hablar de la salud porque es la que me trae ahorita a mí Ok, ok. con la incomodidad, ¿no? En mi caso personal me di cuenta que yo tenía un apego a estar saludable. No, pues mi salud en mi poder, y no sé qué. Entonces, sin darnos cuenta, a pesar de querer estar despiertos, de todas formas nuestro ego, si generamos un apego, por pequeño que sea, viene una perturbación. Entonces, ok, está lo negro perturbado, ¿por qué pasó esto? Si tengo que estar saludable, ¿por qué caigo? Bueno, vamos a ver ese por qué y ese para qué en base a la causa.
¿Cuál era la causa? No, pues que yo quería avanzar muy rápido y sacar mucho contenido y no sé qué, y entonces me malpasé de tal forma, me excedí en el trabajo de tal forma que volví a dejar mi cuerpo a un lado, le di más energía al trabajo y entonces ¿qué pasó? El cuerpo dice, me bajaste las defensas, otra vez, Al contrario, vamos a balance nivelar. de nuevo. Exactamente, entonces la negrura estuvo cuando yo estaba molesta por haberme enfermado o porque mi cuerpo produjo síntomas. Si nosotros pasamos por la purificación, decimos, ok, bueno, me puse yo misma que bajaran mis defensas para yo misma darme La cuenta toma de conciencia. de qué era lo que estaba descuidando en mi propio cuerpo, en mi propia vida. Entonces, ese convertir lo negro otra vez en blanco tiene que ver con la comprensión. O sea, si yo no comprendo que mi apego a la salud o mi exceso de cuidado también es dañino, entonces nos vamos al otro extremo. Y la alquimia no se trata, mucha gente dice, ay sí, convierte lo malo en bueno. No se trata de eso, no es tan fácil. O sea, realmente no se trata de Eso fluctuar es entre un polo y el otro. Se trata de poder encontrar ese punto medio donde podemos llegar al siguiente paso, ¿verdad? Que ya va a ser el sostenimiento de algo nuevo. Entonces, mientras nuestra mente dice algo y nosotros no le podemos dar la contra, todavía seguimos en el negro, ¿ok? Cuando ya nosotros podemos escuchar lo que dice nuestra mente y nosotros decir la última palabra, no la mente ni el programa, entonces Vamos ya a aclarar. estamos en el albedo, ya empezamos a aclarar. Entonces nosotros le decimos a la mente, a ver, no me vas a decir esto, ahora me vas a decir esto. Entonces, en mi caso, lo negro era, te enfermaste por haberte descuidado, ¿por qué te descuidas? Eso sería lo negro, ¿no? Entonces, lo blanco es, bajé mis defensas para descubrir algo nuevo de mí. Bajé mis defensas para tener humildad y saber lo que es un cuerpo de nuevo que siente debilidad y se enferma, para conectar con esa sensación. Entonces empiezo a ver ese otro lado. Y de ahí ya vamos a ir a la siguiente, que ahí nos vas a platicar de qué El tercer consiste. paso. El Sí, tercer paso se llama Citrincas. Y Citrincas es el comienzo de la gran obra, que es este, con lo que estás explicando más o menos que le diste forma. Esto es lograr pensar por nosotros mismos desde el ser puro, sin preceptos de programas mentales. Entonces, al descubrir y liberar esa raíz que produjo eso que queremos transmutar, nos liberamos conscientes y podemos tener una mejor dirección de nuestro destino. Entonces son paso a paso. Primer paso, oscurecimiento. Segundo paso, blanqueamiento. Y el tercer paso ya es accionar, pero accionar desde la conciencia y no desde, por ejemplo, los preceptos mentales o los programas impuestos o las costumbres o ese trauma que produjo tal efecto en vos. ¿Entendés? Es como empezás a amigarte con el ser en equilibrio, digamos, en balance. Tu mente, lo que pensás, lo que decís, empezás a dar dirección en este paso. esa es la clave. Esa es la clave para todos los que nos están acompañando. Dar dirección. Así como el conejito Energizer, en la primera fase está negro, todo mal, muy mal, ¿no? Luego en la segunda fase, bueno, ya está viendo que no está todo negro, ya está más o menos blanco y negro, ya puede ver las dos. Y en esa tercera, nosotros cambiamos de dirección. Ahí nosotros le estamos ya diciendo a la mente, ahora lo que quiero que repitas es esto, y nos atrevemos. Empieza la acción. Exacto. En psiquílicos empieza la acción, digamos. Sí, La acción porque consciente. antes de esto, nomás reaccionamos. O sea, repetimos nuestras reacciones conocidas de que hoy pues pasa esto, entonces yo me siento así, automático. Aquí la reacción se empieza a convertir en una acción. ¿Por qué? Porque ya no vamos a repetir el cómo me debería yo de sentir al respecto de esto. No, ya no le vamos a preguntar al cómo deberíamos de. Ahora vamos a empezar a diseñar cómo me quiero sentir cuando esto sucede. ¿Cómo quiero accionar? ¿Qué quiero hacer
con esta situación o con esta mentalidad o con estas personas, no importa qué sea lo que queremos alquimizar, pero tiene que partir del ser. Y el ser no es nuestra mente, el ser no es el ego, el ser no es lo que estás escuchando aquí en la mente. Todos nosotros escuchamos nuestra voz ahí y no somos nosotros, son nuestras grabaciones de pensamientos repetitivos que hemos estado diciendo. Cuando ese ser se siente y es una sincronicidad o sincronización, no sé cómo, es sincronía pura entre lo que sentís y lo que estás pensando, pero aparte es la voz de la conciencia que razona, ¿no? Porque eso es como el ser y lo sentís aparte. Implica mucho también tu percepción y tu intuición de cuando tenés la razón de algo. En ese tercer paso, Citrínicas, empezar a accionar, implica tomar acción decidido con convicción, ¿no? Una vez que uno ya súper aceptó lo que le estaba provocando ese ennegrecimiento, que en realidad no, el ennegrecimiento es ese primer paso, lo que estaba provocando lo que querés transmutar, sea la enfermedad o el estado de ánimo o lo que sea que quieras transmutar. Claro, y no siempre va a ser un concepto o un tema o una situación, a veces va a ser la forma que tenemos de manejar esa situación. O sea, en este caso no es que yo esté transmutando una gripa, estoy transmutando mi forma de enfermarme, mi forma de caer en síntomas, que muchos que me han estado acompañando saben que ha sido un camino largo, el de tu salud en tu poder, mi salud en mi poder. Y el intento de poner la salud en nuestro poder no quiere decir, y siempre lo digo, pero lo voy a volver a decir en este programa, no quiere decir que no nos vamos a enfermar nunca. Quiere decir que la forma en la que vamos a manejar lo que llamamos la enfermedad va a ser nueva, va a ser diferente, lo cual me permite estarme aliviando rápidamente al séptimo día de estar así. Y no tener que esperar a lo mejor más tiempo como otras personas que no tienen se podría decir, ese centro en su propio cuerpo. Entonces, si se fijan en esta tercera forma, en este tercer paso de la alquimia, Citrínitas nos recuerda la Divina Trinidad, que ya la hemos comentado en otras ocasiones, que es el punto de vista del yo protagónico, al que le duele el cuerpo, ¿verdad? Al que le duele lo que está pasando, el que sufre y se siente inseguro, que es el personaje principal de la película. Pero lo estamos uniendo, ahora sí que estamos uniendo mente, corazón y cuerpo. Esa es la Trinidad que se logra en este tercer paso. Si nosotros nos unificamos y logramos que nuestra mente en realidad se ponga de acuerdo con lo que sentimos, nuestras acciones entonces sí nos van a llevar a un centro. Y desde ese centro, ahí sí podemos transformar cualquier cosa que nos dijo una persona, que hizo, algo que hicimos nosotros, algo que estamos sintiendo en el cuerpo o en la mente, lo podemos transformar. Siempre y cuando lo estemos haciendo desde el ser. ¿Cuál es la diferencia para todos los que nos acompañan de hacerlo desde el ser a hacerlo desde la mente? Bien sencillo. Hacerlo desde la mente cumple expectativas. Cumple expectativas tuyas, de ti mismo o de los demás. Se siente muy exitoso, muy check, check, como que hay un sentido de logro si lo hacemos desde la mente. Si lo hacemos desde el ser, no hay ningún sentido de logro. Hay una humildad extraña donde sabemos que lo mismo que estamos haciendo nosotros lo podría hacer cualquiera y no tiene nada de especial. Una tranquilidad natural, ¿no? Exacto. Desde el ser como una tranquilidad natural. Exacto. El ser no se siente más especial ni menos especial que nadie. Se siente igualito. Y le puede doler tanto algo y a la misma vez no discriminar que a otros le duelan otras cosas. En cambio el ego es, no, mi dolor es el más importante, ¿no? O mi dolor es más fuerte que los otros. Y no, si lo hacemos desde el ser, vamos a estar realmente viendo de igual a igual, tanto a nosotros mismos como a la persona en cuestión, sea lo más malévola del mundo, o sea el virus más malévolo del mundo. De todas formas, nos estamos viendo de igual a igual. Si te sientes de igual a igual con la situación, con la persona o contigo mismo, entonces estás viéndolo desde el ser.
Si te sientes más especial, menos especial y muy diferente, entonces lo estás viendo. Y eso también nos va a dar un paso ahorita a esa ese cuarto paso que va a unificar esto, ¿no? ¿Qué nos puedes Exacto. decir del cuarto paso? El nombre es Rubedo del cuarto paso y significa trascender los opuestos, casualmente, ¿no? Sin separación. Y comenzar a disfrutar de una nueva vida, uniendo el ego y el espíritu. Claro. Uniendo al ego sin separar y sin confrontar. Y al transmutar y liberarnos podemos dar mejor dirección a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras emociones, a nuestras acciones para beneficiarnos y forjarnos Claro. una realidad más saludable. Es la unificación, digamos, todo termina en la unificación. Esto que vos decías recién de no sentirse diferente, no, ni expectativas tampoco, Exacto. sino algo naturalmente que se siente natural y aparte no confrontar tampoco. Unificar significa conciliar también entre el ego, esa experiencia vivida, ¿no? Entre el espíritu, que es la conexión con nuestro ser superior, entre las situaciones vividas físicamente, ¿no? Es como unificar todo, que no haya opuestos ni contrarios, porque si no va a persistir el conflicto. Entonces, este paso Rubedo es trascender los opuestos, digamos, como que sería la solución a todo, porque sin oposición no hay conflicto, sin separación no hay conflicto, y no habría guerras ni absolutamente ningún tipo de problema humano si no hubiese, ¿no? esta separación, digamos. Pero llevándolo a lo personal de cada uno, está desestructurado a veces el ser humano y no hay una coherencia entre lo que piensa, entre lo que siente, entre lo que dice y entre lo que hace. Y eso es lo que trae trastornos que generan conflictos y enfermedades. Entonces, esta unificación consta en eso también, en acceder a la coherencia entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Eso es. Básicamente. Ese es el cuarto paso y es ahí donde realmente se nota la alquimia, porque entonces quiere decir que cuando nosotros estamos en en esta cuarta situación, nos sentimos integrados con todo, aun cuando pueda haber un sufrimiento, aun cuando pueda haber una incomodidad, aun cuando sabemos que a pesar de haber transformado nuestra forma de verlo, aquello para otras personas puede seguir pareciendo. Para el que no hizo alquimia, esa situación va a seguir pareciendo lo que para esa persona es. Entonces hay una fusión muy interesante en este cuarto punto, que es que separamos lo que nuestro ego nos había hecho creer que estaba unido y además vamos a unir lo que nuestra mente nos había querido hacer creer que estaba separado. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, decimos nosotros, bueno, ahí están los malos y acá están los buenos, ¿no? Y nosotros, según nosotros, estamos del lado de los buenos siempre. Espectadores. Sí, entonces, si realmente dejamos esa división de buenos y malos, vamos a poder empezar a ver a las personas y a las situaciones por lo que realmente son, no con la etiqueta esa que dice tú eres bueno, tú eres malo. No, no eres nada o eres todo y soy todo. Y entonces ya empezamos a interactuar también de nuevas formas. Este cuarto punto sí nos compromete a interactuar de nueva forma, porque ese es el sostén del alquimista, el que no puedes predecir sus acciones. Si nosotros estamos haciendo alquimia, ya para ir también dándole ese cierre, que ya nos queda poco tiempo para que se quede grabado ahí el video, nosotros estamos en pleno uso de esta magia bipolar. Entonces, nos atrevemos a ser reales, nos atrevemos a ser coherentes, nos atrevemos a ser auténticos. A que lo que estamos decidiendo no necesariamente cumple con lo bueno, ni tampoco cumple con lo malo, ni cumple con nadie. Y eso ya empieza a ser lo auténtico. Lo que en base a nuestra seguridad tiene que ver con lo que nosotros queremos llevar adelante. Entonces, no importa qué diga el inconsciente personal, no importa qué diga el inconsciente colectivo,
yo lo que voy a crear es esto. Y entonces el alquimista trae ese oro y lo saca, porque en este cuarto punto es donde se logra la irradiación. O sea, de lo negro Trascendiendo los a lo opuestos. blanco lo pulimos en el tercer estadio para que brille en el cuarto estadio. Para que Sobre todo es realmente, muy, sí, muy personal, es esto de trascender los opuestos y unir al ego con el espíritu es de cada uno. No sé cómo llevarlo eso a la conciencia colectiva de la humanidad, sería con aceptación, ¿no? Digamos, bueno, somos todos uno, porque ya hay conflictos internos en una sola persona, imagínate en una sola persona con el macro entorno. Entonces, la primer unificación que hay que hacer, el primero que tiene que trascender esos opuestos y unirse es uno mismo, es claro. unirse a uno mismo, las partes que nos componen, ¿no? Eso va a ser lo único que nos va a permitir el giro. El que realmente nuestro campo electromagnético adquiera una solidez de oro, así que realmente brilla y que irradia, vamos a necesitar haber fusionado ambos polos. Ahí yo creo que es lo que nosotros podemos aportar al colectivo. Si cada uno de nosotros tiene, por decirlo así, un octaedro, ¿verdad? Tiene un octágono 3D que es tu campo electromagnético. Entonces, si tú haces como diamante de cristalino y de brillante tu campo, tu octaedro, entonces ese es el único aporte que realmente tenemos para el colectivo. Si mi octaedro está lo más balanceado posible, aún en dolor, ahorita aquí mismo estoy tratando de hacer alquimia para poder plasmar algo y que no salga un dolor, una incomodidad que todavía siente mi cuerpo, cansancio, etcétera. Entonces, si podemos aportar que lo que irradie sea saludable para el campo, entonces eso es lo que estamos aportando para el colectivo. De esa manera Sí, afectamos al colectivo. exacto, es la única, porque si yo Individual. quiero contagiar, cualquiera de nosotros quiere contagiar esta vibración, no es tan fácil contagiarla, porque es alquimia. Si la otra persona no hace su alquimia, no trabaja con su oscuridad, no Es un trabajo limpia, personal, es exacto, un entonces, trabajo ¿de qué personal sirve? íntimo. ¿De qué va a servir que nosotros estemos girando muy brillantemente? O sea, en realidad la labor del alquimista es una labor individual. Y sí, podemos contagiarnos hasta cierto punto el ánimo de hacer alquimia, pero no la O alquimia, ¿no? transmitir información, facilitar información acerca de cosas que vamos aprendiendo que pueden permitir alquimizar a otras personas. Claro. Y sobre todo el invitarlos a todos los que nos están acompañando a que hagan su propia alquimia, a que busquen adentro y a que contacten con esa sombra, con eso que nos hace sentir incómodos y molestos con el mundo entero o con nosotros mismos, porque por ahí se empieza. Y nos pueden encontrar también a Facundo y a mí aquí en el Facebook, también en el Instagram, nos pueden pedir cualquier tip y continuar jugando con nosotros este juego, porque pues estamos realmente todos tratando de hacer alquimia para generar nuevos futuros, ¿no? Que no sigamos repitiendo estas realidades. Entonces va a requerir también esa valentía por parte de cada uno de nosotros, de transformarnos nosotros y demostrar, así como tú y yo estamos ahorita, a pesar de nuestro dolor, a pesar de las enfermedades, a pesar de lo que hayamos pasado, estamos aquí tratando de compartir para que otros que también sienten dolor y sienten incomodidad o se están enfermando porque las defensas están bajas, porque el miedo y porque el estrés, se sientan acompañados y sepan que sí cuesta trabajo y que sí hay unas tareas que hacer para irnos transformando. No es algo Y que va a existe ser un mapa, eso así. está bueno. Hay un Exacto. mapa para hacerlo, hay pasos a seguir que si los aplicás funcionan. Está bueno, es compartir esa información que les permita transmutar lo que necesiten transmutar, ¿no? Sería bueno también, de bueno en mejor todavía, porque capaz que hay personas que están súper sanas y no tienen ningún conflicto, pero bueno, de estar bien a estar excelente también se puede hacer la transformación. Siempre que sea consciente, siempre desde una conciencia que implica el balance ese y la coherencia, ¿no? Claro, claro. Pensamiento, palabra, emoción y acción.
es como estar alineado verticalmente, ¿no? Como alinear los chakras, pero bueno, desde el ser, ¿no? Para la tierra, desde nosotros para el resto. Y es importante eso también, que es un camino y un proceso individual y que vamos a afectar al colectivo trabajando en nosotros mismos, no de una manera egoísta, sino hacerlo porque para compartir bienestar con otras personas primero tenemos que estar bien con nosotros mismos. Exacto. Para cuidar a otras personas primero nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Para ayudar a otros ayudarnos y así es con todo. Para afectar al colectivo primero tenemos que trabajar en nosotros. Bueno, existe esto, que alquimicen mucho. Pues les agradecemos a... Perdón. No, perdón. He estado realmente nomás ya dando los agradecimientos, ¿no? Gracias a todos por habernos acompañado, los que estuvieron en vivo con nosotros, muchas gracias. Y pues a los que nos acompañaron también en diferido, estamos para servirles en mis redes, Facundo también en sus redes, ahí en Instagram, en Facebook, lo encuentran como Facundo Luis Ula en Facebook y también... En el canal de YouTube también. Ay, si quieres di tu canal para que lo puedan encontrar ahí. En YouTube, Facundo Luis Ula, en Instagram, @ulafacundo o @Energy Vibratory Frequencies, que es un libro en el que explico cómo elevar la frecuencia vibratoria, está a la venta en Amazon, en Facebook, Facundo Luis Ula, manden mensajitos si tienen tips para alquimizar cosas que formen parte de cada uno de estos pasos, son bienvenidos, cualquier cosa que necesiten, cuenten conmigo. Excelente, pues muchas gracias Facundo, muchas gracias a todos, estamos para servirles, yo también ahí en mis redes, en el canal de YouTube, aquí en Instagram, en Facebook me encuentran como Lila Bach y estamos para servirles, a seguir haciendo alquimia, a confiar en nosotros mismos y en nuestra magia, que como magos ya estamos haciendo, todos ya estamos haciendo magia, la cosa es seguir dando el ejemplo y ser, como decía por ahí Gandhi, ¿verdad? Ser eso que queremos ver en el mundo, ¿no? En cambios. Desde una conciencia plena, por supuesto. Sí que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo juego. Bye. Bye, bye.